A día de hoy, siempre estamos con la incertidumbre de qué sistema operativo es más compatible para nuestros componentes o directamente con cuál manejarse mejor. Pero tenemos que asumir que disponemos únicamente de dos opciones a la hora de instalar un sistema operativo en nuestro PC, ya sea cualquier distribución de Windows como de Linux. No incluyo a Apple en esa operación. Lo normal que se hace en estos casos es utilizar dos sistemas de almacenamiento e ir jugando con un sistema operativo u otro. Pero, ¿sabías que existe una distribución de Ubuntu que unifica los dos sistemas operativos? En el vídeo de hoy te voy a enseñar el sistema operativo Ubuntu y por qué es una opción que deberías probar. Sean bienvenidos un día más al canal de Combo Mix. Sin más dilación, comenzamos. ¿Qué es Ubuntu? Primero de todo, hablaremos sobre lo que significa y cómo se compone. Ubuntu es una distribución basada en Ubuntu con un entorno gráfico de Windows, es decir, internamente se trata de un sistema operativo Linux tradicional con la diferencia de que se ha modificado su interfaz gráfica para que se aparente en Windows por completo. Sus propias siglas lo dicen todo, ya que si analizamos la palabra Ubuntu se compone de la primera letra, una W, de Windows, y el resto lo deja claro. Ubuntu. Si ahora vemos lo que es Ubuntu, se trata de una distribución de Linux, con lo que en este caso está unificando Windows y Ubuntu a la vez. A día de hoy se encuentran dos distribuciones lanzadas y listas para su instalación, la 11.3.3 basada en Windows 10 y la 11.4.1 basada en Windows 11. En la descripción te dejo un enlace a la página oficial donde puedes descargar cada una de las imágenes. En este vídeo te enseñaré por encima cómo funcionan, qué requisito mínimo necesitas para poder ejecutarlas y todas las similitudes a los sistemas operativos de Windows. Instalación de Ubuntu y primeros pasos. Tras tener a mano las imágenes ISO, lo primero de todo será crear una máquina virtual. Para ello, te aconsejo de que al menos dispongas de 2 núcleos de CPU, 2 GB de RAM, conexión a internet, bueno, esto ya opcional, y al menos 30 GB de almacenamiento como mínimo, ya que con 20 GB me ha dado error durante la instalación. En el caso de la memoria que gastes para gráficos, es más a tu gusto. Yo en mi caso, las he podido ejecutar con 128 MB y apenas he tenido problemas de lag o bloqueos. El proceso de instalación es igual para las dos versiones. Conforme se inicia el sistema operativo, en el propio escritorio tenéis un icono en el que os marca la opción de instalar. Simplemente seleccionáis esa opción y comenzará el proceso de instalación. Lo primero que os pide es la ubicación y el idioma del teclado. Nada nuevo de la instalación. Esto lo marcas a dirección y adelante. Te pedirá a continuación que selecciones las particiones. Aquí no te compliques. Si lo vas a ejecutar en una máquina virtual, marca la opción de borrar datos del disco y da la siguiente. No obstante, te enseñaré a cómo hacer una instalación correcta de cualquier Ubuntu en otro vídeo. El último paso consiste en agregar información de tu usuario y del nombre del equipo, a tu gusto. Tras esto, comenzará el proceso de instalación del sistema operativo. No te agobies, si durante este proceso llegas a notar algo de lentitud, son algunos de los archivos los que tienen que copiarse, con lo que es algo normal. Tras finalizar este proceso, te solicitará que reinicies tu PC. Te aconsejo que marques la opción de reiniciar automáticamente para que, tras el reinicio, puedas disfrutar de la versión completa. Vale, o sea, es que... O sea, aquí donde lo veis, eso es un Linux, no es un Windows. O sea, yo estoy flipando. A ver, es que tiene hasta el propio icono de Windows en la instalación. No os asustéis a la hora de instalarlo. Si lo veis, a ver, si lo veis. Ah, qué buena esa. Voy a intentarlo de nuevo. Vale, esto ya ha terminado, así que vamos a reiniciar, ¿no? Porque aquí es lo único que puedo hacer para poder ejecutar ahora el sistema operativo. Ahora es lo que quiero saber, su interfaz y todo, o sea, es que ya solamente me está cargando con el icono de Windows y las reglas de Linux, o sea, de Ubuntu, o sea. Vale, o sea, esto es la... Vale, esto es la portada del propio Ubuntu. O sea, es que es cogido, copia y pega literal de Windows 10. Vale, ¿puedo instalar las... Es que es igual, tío. Es que es igual. Vale, lo que quiero instalar las VMware Tools. Vale. 64. Pero esto... Ah, esto lo cogerá como un... Esto lo cogerá como un Linux. O sea, es que es prácticamente igual. Abrir un terminal, tal. O sea, es prácticamente igual. VMware Tools. Vale, será esto. Porque si no. Vale, a ver. Los quiero extraer aquí. Vale. Vamos al home. Vamos a hacerlo en el home. O sea, es que. Y encima, o sea, estoy viendo. Y es que la propia. Es que es igual. Es igual, tío. Es igual. Es igual. Es igual. La propia interfaz de visualización es igual. Vale, install. Pero quiero. A ver.
Installer. Services. Ejecutar. No, pero a ver. Instalar en Word. Vale, pero no me ha abierto ninguna terminal ni nada. Eso que. Ejecutar en un terminal. A ver, pero. Visual installing Mobile Tool for the first time. Quiero ver, o sea, es que quiero ver, tío, el tema de los iconos y es que. El tema de Office, tío. Aquí, a ver, el tema de Office. Sí que me gustaría saber. Ah, vale, pero. Ostras, está cogiendo el propio Office de Linux. O sea, pero es que están con los iconos. Y claro, este será OneDrive, pero no será OneDrive en sí, será. No se puede iniciar en este momento. Claro, aquí no me va a dejar. O sea, sí que me deja configurar OneDrive. Hola. Hola. Y que encima tiene Edge. O sea, tiene Edge. O sea, es un Ubuntu con Edge, tío. Un Ubuntu con Edge. Vale. Es que, claro, coge todo. En resumen, o sea, coge todo lo. La interfaz de Windows. Coge la interfaz de Windows. Y lo plasma con las herramientas de un Ubuntu. Vale, y como veis, esto ya es Ubuntu 11, ¿vale? O sea, aquí la interfaz ya no es tan igual como Windows 11. A ver, es que es igual, tío. Es que es igual. O sea, vale, la barra de iconos, Edge, o sea, aquí también tenemos Edge, ¿vale? Aquí también tenemos Edge, vale, esto no lo voy a utilizar. Quiero de alguna forma, a ver, mover la barra, que eso va a ser tarea algo. Vale. Vale, aquí configuración del menú 11. Vale, aquí, mira, ves, aquí todo esto es todo el menú, ¿vale? Pero quiero ver cómo puedo hacerlo como en Windows 11. Moverlo hacia la de izquierda. Ah, vale, aquí, posición. Oh, on Edge, pero esto no. No, no, pero no me la. Ah, vale, lo que me ha movido es esto, tío. Pero yo no quiero esto. Vale, no, pero eso tampoco. O sea, es que tiene hasta más opciones que el propio Windows 11. Vale, mira, y como veis que esto es igual. Vale, tenemos, igual que en Windows 10, ¿vale? El Only Office Center. El Kate, que este es como el Headit, ¿vale? Será el. Vale, esto no es Headit, pero. Hostia, tiene un apartado de JIT y todo, ¿en serio? Vale, monitor del sistema. Esto será, bueno, el administrador de tareas. Sí, esto es el administrador de tareas. Aquí, o sea, la interfaz es que la han hecho igual, tío. Lo único que había, la diferencia aquí que no te aparece aquí en los encima. Pero es que es igual, tío. Esto es igual. Vale. ¿Qué más aplicaciones tenemos por aquí? All apps. A ver, a ver. Advanced New Configuration. Centro de información. Discover. Configuración de pantalla. Chat. Ese es el chat este que se utiliza en Windows 11. Ah, ¿es Teams? ¿Hola? Ah, vale. ¿Qué dices, tío? Que tiene esta Teams y todo este Ubuntu. Me está pasando igual que con OneDrive. O sea, OneDrive igual. Es que aquí. Vale, a ver. Aquí, vale, aquí parece que no me deja ejecutarlo. Pero. No, sí, sí. No, a ver. No, no me deja. Ah, sí, sí que me deja. Es que, tío, es que es igual. Es igual. A ver, preferencias del sistema. Aquí en preferencias del sistema. Vale, esto tendrá. Esto es. O sea, esto es el panel de control. Esto es el panel de control. Redes de internet. Y o sea, voy a poner de nuevo el monitor de recursos. Pero es que apenas estaba gastando. O sea, lo que me dice es RAM. 1,4 gigas está gastando. O sea, sin ejecutar nada, prácticamente, me está gastando 1,4. De CPU, bueno, sí que está tirando de algo. Pero ni disco, tío. O sea, solamente 13 gigas de disco están usados. Y es por el sistema. O sea, es que. PowerToy. O sea, este será. A ver, no sé. Voy a abrir Edge, por ejemplo. Voy a abrir Google. He de decir que me va bastante fluido. O sea, que no he notado apenas de lag ni nada. Vale, y si descargo Chrome, ¿detectará como un Linux esto? Es la única duda que tengo ahora también. Descargar Chrome. O sea, sí, lo detecta como un Linux, tío. Es una copia. Prácticamente es una copia, tío. Una copia de Windows 11. Aquí puedes añadir páginas y todo. Increíble, tío, es una copia. A ver, ¿qué más aplicaciones hay? Edge, son unos paquetes de Office.
Java, una consola de Java. Tiene una consola de Java. El Spectra. Este es el propio recortes. Ubuntu Power O. Ah, y puedes apagar. O sea, vale, y si habla del explorador, lo único que me queda así por ver. Vale, pero es que, tío, han copiado hasta los iconos propios de él. Aquí ya da la interfaz algo más distinta. Sí que es cierto, aquí no te aparece, claro, la interfaz, conexión cableada, y sí que está tirando más de Linux. Si te gustó este vídeo, no olvides darle a like y compartirlo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más consejos y tutoriales de informática. Un saludo y hasta el próximo vídeo.